Dios me lo bendiga, mis amados. Como siempre, es un placer. Su amigo y pastor Pedro Llobel. Pastor Gabriel Cuava, muchas gracias por la invitación una vez más que nos ha hecho aquí a la distancia desde el sur de Texas, en Far Texas. Contentos de poder estar con ustedes para hacer lo que más arde en mi corazón, que es compartir la palabra del Señor. Saludos a todos a la distancia, a toda la familia de la iglesia cuadrangular, la iglesia central allá en Montería. Abrazos como siempre. Los recuerdos que tenemos con ustedes son fabulosos y siempre están en nuestros pensamientos y oraciones. Un par de semanas atrás estuvimos compartiendo algo de las Sagradas Escrituras. Hoy tengo una vez más la oportunidad de hacerlo y de un tema que considero de suma importancia, sobre todo porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Usted puede ver en pantalla el título la lluvia tardía. Y la Biblia habla acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía, refiriéndose a un despertar, refiriéndose a un avivamiento que la iglesia experimentaría. La lluvia temprana se realizó en el día de Pentecostés, donde hubo el derramamiento del Espíritu Santo y se cumplió lo que el profeta Joel dijo en Joel capítulo 2:28, donde dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero el versículo 23 habla precisamente de esto, de este tiempo, de este derramar en dos tiempos. El profeta revela que ese derramamiento del Espíritu Santo sería en dos tiempos. El primero es la lluvia temprana y hoy quiero que platiquemos de la lluvia tardía. Para eso vamos a buscar en las Escrituras, en Habacuc capítulo 3, versículo 2, donde dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, y dice aquí esta frase que es importante: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y yo soy un fiel creyente de que la iglesia está para experimentar el gran avivamiento mundial, un último gran avivamiento. Y la Biblia revela hablando de ese derramamiento, hablando acerca de la persona del Espíritu Santo manifestándose sobre la tierra, hay varias figuras. Una de ellas es la paloma, pero hay otra que es el fuego. Y yo creo que el fuego es esencial. Si lo vemos desde un punto de vista físico, el fuego es esencial. De hecho, imagínese un mundo sin el fuego. Si la tierra jamás hubiera conocido el fuego, sería prácticamente la vida una vida primitiva. En la tierra, imagínense, sin el fuego, no seríamos capaces de progresar. En pocas palabras, necesitamos el fuego para sobrevivir, para desarrollarnos como una sociedad. De la misma manera, le puedo decir que el mundo necesita una iglesia en fuego, una iglesia avivada, porque sin el fuego, el cielo nunca impactaría la tierra, lo sobrenatural nunca invadiría lo natural. Imaginemos o recordémonos de esa pequeña congregación, de ese pequeño grupo que estaba en un aposento alto, allá en Hechos capítulo 2, esa congregación de 120 personas, de hombres y de mujeres, que pasaron aproximadamente unos 10 días orando, buscando el rostro de Dios, esperando la promesa que Jesús le había dado, y que de repente, de pronto, fueron sorprendidos por un viento recio que sopló. Toda la casa fue llena, toda la casa de ese viento recio. De pronto se manifestaron lenguas de fuego, llamas de fuego, una flama de fuego asentada sobre la cabeza de cada uno de los que estaban ahí, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas. Fue algo tan apoteósico, tan espectacular, que la ciudad fue impactada. Se acercaron para saber lo que estaban sucediendo. Algunos, no entendiendo lo que pasaba, dijeron que estaban ebrios, que estaban borrachos, y el apóstol Pedro se levanta y da una predicación, y lo primero que dice: aquí nadie está ebrio, son apenas las 9 de la mañana. Aquí se está cumpliendo lo que profetizó el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28, que después de esto, dice, derramaría el Señor de su espíritu sobre toda carne. Y esa pequeña congregación de 120 personas, han pasado 2000 años de eso, y ahora somos más de 2000 millones de personas que llamamos a Jesús Señor. Hemos sido la fe más atacada en la historia de la humanidad, la fe más perseguida en la historia de la humanidad, y todavía
las puertas del infierno no han prevalecido contra ella y no prevalecerán contra ella, porque Jesús lo dijo y el Espíritu Santo en medio de ella lo confirma. Mi amigo, mi amiga, el mundo necesita una iglesia en llamas si queremos ver el cielo invadir la tierra. Y yo creo que estamos en la postrimería de los tiempos, y por eso le he dicho a nuestra iglesia local que debemos prepararnos para las dos cosas. Creo que el Señor ha estado platicando conmigo en estos tiempos y me ha dicho dos cosas: prepara a mi iglesia para mi retorno, pero también prepara a mi iglesia para un avivamiento. Y yo creo que la iglesia debe prepararse para un avivamiento, para un despertar. Muchas veces estamos esperando levantarnos al día siguiente y de pronto sentirnos avivados. Eso no ocurre así. La ecuación no se trata de despertar y estamos vivados. Se trata de que un avivamiento no se espera, un avivamiento se provoca. Y todos los avivamientos han sido precedidos por una misma cosa. Todos tienen algo en común, y es una iglesia de rodillas, orando, buscando el rostro de Dios, clamando para que Dios se manifieste. Cada vez que Dios ha hecho algo grande, detrás de ello ha habido alguien de rodillas. Y si queremos como iglesia experimentar un despertar, un avivamiento, necesitamos una iglesia que esté de rodillas, clamando, gimiendo, que tenga dolores de parto, que esté gimiendo porque Dios se manifieste en estos tiempos y sobre todo en esta época. Si usted lo que grita en casa y diga amén por esa palabra. Ahora, ¿qué es un avivamiento? Vamos a dar varias definiciones, porque debemos entender las cosas para poder clamar por ellas, para poder pedirlas. Primero que todo, debemos entender que el avivamiento es traer algo de vuelta, es recuperar algo que se ha perdido. Allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: tengo algo contra ti. Y le dijo que has dejado tu primer amor. Luego le dice: por tanto, arrepiéntete de donde has caído y vuelve a las primeras obras. Esta iglesia había dejado atrás, había abandonado algo, había perdido algo que era sumamente importante. Habían dejado de estar enamorados de Jesús. Avivamiento es impartir vida a los muertos y darle salud a lo que se está muriendo. El avivamiento no es para que la iglesia disfrute, sino para que haya una limpieza en ella. Y repito, el avivamiento no es para el disfrute de la iglesia, es para la limpieza de ella. En otras palabras, el avivamiento se refiere a los creyentes que se han enfriado, que se han adormecido o que están agonizando en su amor por Dios y el prójimo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Sientes que el fuego se está apagando en tu vida? Las cosas que te están rodeando están apagando esa pasión, ese fuego, ese amor. ¿Sientes que de alguna manera tu vida ya no es igual que antes? ¿Ha mermado? Mi amigo, necesitas un despertar, un avivamiento en tu propia vida. El avivamiento revive nuestra alma, no solo la emociona, sino que la enciende. Y necesitamos gente encendida, gente avivada. Y esto debemos entenderlo. El propósito del avivamiento siempre ha sido empoderar al creyente, empoderar a la iglesia para que sea testigo de Jesucristo. Y todos seremos revividos por última vez antes de que Cristo venga. Dígame esa palabra. Ahora, hay dos cosas que suceden cuando el avivamiento llega a una persona. La primera cosa que sucede es que su relación con Dios se hace más fuerte. Y número dos, Dios enciende una pasión en él por los perdidos. Así que otra vez, lo que produce un avivamiento, número uno, es una relación más fuerte con Dios. Pregúntate si necesitas mejorar tu relación con Dios. Y número dos, Dios enciende una pasión en él por los perdidos. Porque no se trata solamente de que comiences a amar más a Dios, sino que también comiences a amar más a los perdidos. Que comience tu corazón a palpitar por Dios, pero también tu corazón comience a palpitar por lo que ama a Dios, y son los perdidos. Entonces, por eso necesitamos un avivamiento. Me viene a la memoria 1904, cuando el avivamiento se desató aquí en los Estados Unidos, lo que se conoce como el avivamiento de la calle de Azusa, allá en Los Ángeles, en California. La historia cuenta que la gloria de Dios descendía en sus reuniones. A veces descendía en forma de nube y otras veces descendía en forma de fuego.
de tal manera que los vecinos llamaban a los bomberos porque veían a la iglesia incendiada. El detalle es que no importa cuánta agua los bomberos le echaban, no podían apagarla porque no era un fuego natural, era un fuego celestial. Y cuando uno está avivado, cuando uno está lleno del poder de Dios, cuando uno está encendido, no hay problema que te apague. Mi amigo, lo que estás atravesando en este momento, la crisis que Colombia está viviendo en este momento, requiere urgentemente de una iglesia que esté avivada. Monterías necesita una iglesia avivada. Montería necesita una iglesia encendida. Sobre todo en esta época de oscuridad es cuando la iglesia más debe alumbrar. Jesucristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si usted lo cree, diga amén a esa palabra. Ahora, cuando una persona está avivada, cuando una persona está encendida, tiene características. Y la primera de ellas es que tiene una pasión por Dios y su obra. Hay gente que jamás faltaría un domingo a la iglesia, pero tampoco nunca lleva a nadie a la iglesia. Y debemos estar apasionados por Dios, pero también por su obra. La segunda característica de una persona que está avivada es su interés, su deseo de parecerse a Cristo. En Hechos capítulo 4, por ejemplo, vamos a ver, Joel 2:23, mire lo que dice. Dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Dice: porque os ha dado la lluvia, la primera lluvia a su tiempo. Y eso habla de Pentecostés. Ahí fue donde ocurrió la primera lluvia, llegó a tiempo. Y dice: y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Mi amigo, créame que así como cayó la primera lluvia, también va a caer la última lluvia, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios te ha prometido, créeme, Dios lo va a cumplir. Porque dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, que todas las promesas, que todas las promesas de Dios son en el sí y son amén. Otra vez, lo que Dios te ha prometido, créeme, Dios te lo va a cumplir. Pero Él llega a su tiempo. Por eso dice donde la primera lluvia a su tiempo. Él ha dado la primera lluvia a su tiempo. Quiero que sepas que cada cosa tiene su tiempo. Debajo de este sol, debajo de este cielo, toda cosa tiene su tiempo. Y así como llegó en su tiempo el derramamiento del Espíritu Santo, en su tiempo también Dios se va a manifestar en tu casa. En su tiempo Dios también se va a manifestar en tu iglesia. En su tiempo Dios también se va a manifestar en esa reunión, en esa célula, en ese grupo familiar que tú tienes. En su tiempo Dios se va a manifestar en esa necesidad que tú tienes, porque Dios siempre llega a tiempo. Así que así como Dios envió una lluvia temprana, también va a traer su lluvia tardía. Y por eso debe haber en la tierra alguien de rodillas para que en el cielo se desate la bendición. Díganme a esa palabra. Ahora, Efesios 5:14 nos dice en la condición que muchas personas están y que necesitan hacer algo al respecto. Dice: por lo cual te dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dígame. Ahora, cuando tú estás encendido se nota. Miren Hechos capítulo 4, versículo 13, los que hablaban de los apóstoles decían: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, en otras palabras, eran analfabetas, que no tenían ciertos conocimientos, dice, se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Dice, porque les reconocían que habían estado con Jesús. Créame, la gente que ha estado con Jesús se nota. La gente que ha estado en la presencia de Dios se nota. La gente que camina con Jesús se nota, porque su vida irradia, sus palabras producen efecto. Algo hay en la vida de las personas que tienen una relación con Dios, y es que están avivados. Y cuando tú tienes una relación con el Señor, se va a notar la vida en ti, se va a notar la vida del Señor. Dígame en esa palabra. La tercera característica de una persona que está avivada es la confianza que tiene en Dios, independientemente de las circunstancias que atraviesa. Y Dios quiere avivar dos cosas en tu vida en el día de hoy. Número uno, tu fe. Y número dos, tu pasión. Tu pasión por Él y tu pasión por los perdidos. Porque Él dijo en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, cuando Él vio a la gente, la multitud las vio dispersas, sin pastor, las vio desamparadas. Dice que tuvo compasión de ella y que le dijo a los discípulos: rogad al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies. Dice, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque cuando no hay avivamiento tampoco hay compromiso. Mucha gente no tiene compromisos en la iglesia, no está comprometida con Cristo ni con su iglesia, porque no tiene fuego en su vida. Cuando una persona está incendiada, cuando una persona está avivada, cuando una persona está apasionada, usted también la verá comprometida. Esa es la descripción de la iglesia del libro de los Hechos, la primera iglesia que existió, la primera iglesia, la iglesia apostólica, era una iglesia apasionadamente comprometida. Y hoy necesitamos gente así. Gente que no importa la circunstancia ni las épocas, usted lo va a encontrar apasionadamente comprometidos con el Señor y con su iglesia. ¿Por qué? Porque su pasión, su fuego, su ánimo no depende de la circunstancia, sino de su relación con el Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, debemos empezar ¿a dónde? ¿A dónde debe ocurrir el avivamiento? ¿Dónde debe comenzar? Mi amigo, quiero decirte que debe empezar en tu propio hogar. El Salmo 119:37 dice, avívame en tu camino. Y muy frecuente queremos castigar a la iglesia, como no es que la iglesia no tiene fuego, la iglesia está muerta, cuando la disciplina debería ser puesta sobre nuestros hombros primero. Empecemos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos recordar que si la iglesia no está avivada es porque yo no estoy avivado, porque yo soy parte de la iglesia. Y si la iglesia no está avivada es porque yo no estoy avivado. Entonces, por eso necesitamos un avivamiento. ¿Por qué? Escuche, cuando usted necesita un avivamiento, sencillo, cuando no ama a Dios como lo amaba antes. Como cuando no ama a Dios como lo amaba antes. Miren, Apocalipsis 2, que lo mencioné hace un rato, dice, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Yo quiero preguntarte, ¿tu corazón arde por Jesús? ¿Realmente estás tan apasionado como antes? ¿Ha mejorado, ha crecido? ¿O ha decrecido esa pasión? Pregúntatelo en el día de hoy. Va a ser importante para dentro de un rato. Porque es que Jesús dijo en Mateo 24:12 que en los postreros días el amor de muchos se enfriaría. Y el consejo de Pablo en 2 Timoteo 1:6 es sencillo. Le dijo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En otras palabras, Timoteo, mantén vivo el fuego de tu alma. ¿Qué quiero decirle? Para que venga un avivamiento sobre la iglesia, para que venga un avivamiento sobre la ciudad, es sencillo. Necesitamos que venga primero sobre nosotros. Entonces, hay muchos de nosotros que queremos ver avivamiento. Sin embargo, pocos de nosotros tenemos un verdadero sentimiento de necesidad por él. O sea, sabemos que necesitamos un avivamiento, pero muy pocos tienen un verdadero sentimiento de necesidad por ese avivamiento. Entonces, aquí va. Necesitamos, primero que todo, un avivamiento personal. Entonces podemos clamar, aviva tu obra en medio de los tiempos. Cuando hay un avivamiento personal, podemos clamar, aviva tu obra en medio de los tiempos. Entonces recuerda que aquel que primero te dio la vida es el mismo que la puede mantener viva. Es Jesucristo. Repito, el mismo que te dio la vida es el mismo que puede mantenerla viva. Así que escuche, nunca se va a activar un avivamiento en una ciudad si primero no se activa un avivamiento en nuestra propia vida para que funcionemos como antes. Hello, que nos haga funcionar como antes, que nos haga estar vivos como antes. Entonces, cuando hablamos de la lluvia tardía, debemos entender que es un derramamiento que debe producir primero en nosotros algo, para que luego produzca algo fuera de la iglesia. Necesitamos avivar nuestro corazón. Y una prueba de que la iglesia necesita avivamiento es la ausencia de esa pasión ardiente que alguna vez tuvimos. Si tú sabes que tú no estás ardiendo en tu corazón como antes, y tú sabes que tu corazoncito ya no palpita pum, 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 aceleradamente por el Señor Jesús, usted necesita un avivamiento. Aquí va, necesitamos un avivamiento de pasión. Repito, si tú sabes que ya no arde como antes, te voy a decir lo que tú necesitas. Necesitas un avivamiento personal. Ahora, también la ausencia de sana doctrina es una prueba que revela que hay una necesidad de avivamiento. La razón,
¿Por qué no hay hoy día no hay esa sana doctrina? Muchas veces porque hay ministros que tienen temor de ofender a algunos y tienen temor de que se vayan si le dicen la verdad. En 2 de Timoteo 4:3 hay un pasaje que a mí me impacta. Dice Pablo, va a llegar, dice Pablo, el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, la sana doctrina. Más bien dice, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Y eso es lo que yo veo hoy día. Mi amigo, ahora con el tema de la teología de la prosperidad, y no me malentienda, yo creo en la prosperidad bíblica, pero con este tema de la teología de la prosperidad, ese tema ha destronado, esa teología ha destronado a Dios y ha puesto al hombre en el trono, porque son doctrinas de hombre. Necesitamos un avivamiento de sana doctrina en la iglesia. Y sabemos que necesitamos un avivamiento cuando, escuche, cuando la verdad que usted conoce, cuando la verdad que está en tu mente, pero no está en tu práctica, necesitamos un avivamiento. Lo repito, cuando conocemos la verdad en nuestra mente, pero no la practicamos en nuestra vida, necesitamos un avivamiento. Eso se llama doble vida. Y Santiago 1:22 dice que no seamos tan solo oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra. Eso habla de integridad. Integridad, mis amigos, como la que estuvo Jesús. Por eso cuando hablaban de Jesús dice que se asombraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Jesucristo lo que predicaba, vivía. Y lo que vivía era una predicación. Mi pregunta es, ¿tu vida es una predicación? ¿Por qué? Porque si tu vida no tiene mensaje, tu mensaje tampoco tiene vida. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hay mucha gente que habla mucho, pero su vida le contradice. Y cuando eso pasa, la gente pierde la confianza. Mi amigo, integridad significa el estado de estar completo. Y yo estoy completo cuando lo que yo digo y lo que yo pienso se parece a lo que yo hago. Entonces es tan importante que comencemos a trabajar en nuestra vida para que haya integridad, porque eso hace que la gente crea en el mensaje que predicamos. ¿Por qué? Porque antes de que yo vaya a llevar una buena noticia, primero yo debo ser una buena noticia. El predicador Charles Spurgeon dijo, cercanía a Dios te da parecido a Dios. Y dijo, cuanto más veas a Dios, más de Dios se verá en ti. Mi amigo, necesitamos correr otra vez a Dios. Necesitamos avivar nuestro corazón. Necesitamos volver a encendernos porque Dios quiere derramar de su Espíritu Santo. Dígame, la iglesia necesita un avivamiento cuando no hay real compromiso en la iglesia dentro de su pueblo, dentro de sus miembros, y compromiso en nuestra fe, compromiso en nuestra fidelidad, compromiso en nuestra firmeza, compromiso en nuestra fortaleza, compromiso en nuestra formación, en medio de las batallas, en medio de las crisis, en medio de los desiertos que nos ayudan a permanecer de pie. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 13. Aquí hay una revelación muy importante. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Mi amigo, el Señor no te promete que no vas a tener crisis, que no va a haber problemas, que no va a haber batalla. Él te dice, vas a tener aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Él dice, ponte la armadura, porque va a venir ataques a tu vida. Pero si tú te pones la armadura, créeme, el problema no es para siempre, es temporal. Y cuando termine todo, te garantizo algo. Si te habrás puesto la armadura, todavía estarás de pie. Mi amigo, ¿sabes por qué todavía estás de pie? No porque no has tenido problemas, porque sé que has tenido muchos problemas, muchos ataques, muchos golpes, muchas batallas. Pero a pesar de eso, estás de pie porque te agarraste del manto del Cordero de Dios. Te has vestido con la armadura de Dios, con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, con el escudo de Dios. Y por eso todavía está de pie. Así que necesitamos un real compromiso. Y esto es importante, mis amigos. Nuestros ancestros fueron hombres y mujeres de roble. Fueron personas que no se prepararon en la prueba, sino que se prepararon para la prueba. Le puedo citar mucho, pero permítame recordarle algunos. Tenemos a un Daniel. Cuando llegaron los enemigos, porque habían hecho un edicto para prohibir que se orara, él se fue a orar, pero dice como solía hacer 3 veces al día. Y lo atraparon orando. Mi amigo, te doy una palabra. Yo no sé cuándo va a llegarte un problema, pero que cuando llegue te encuentre orando. Que tus problemas te encuentren orando.
te encuentren de rodillas, te encuentren clamando. Sabemos por la historia que lo metieron en el foso de los leones, pero aquel que aprende a estar de rodillas delante de Dios es alguien que podrá estar de pie delante de los leones que le aparezcan en el camino, y al final los leones terminarán de rodillas. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces busquemos el rostro de Dios y clamemos por un avivamiento. Hablemos de los tres amigos de Daniel: Sadrach, Mesach y Abednego. Usted conoce la historia allá en Daniel capítulo 3, porque ellos decidieron no arrodillarse ante la estatua. Los echaron en el horno de fuego. Pero aquí van, escriba eso por alguna parte: el fuego no los pudo quemar, porque antes de entrar en el horno de fuego, ellos ya eran antorchas encendidas, ellos ya eran llamas encendidas, eran flamas encendidas, ellos eran antorchas de fuego encendido. Miremos, los 12 apóstoles fueron perseguidos, fueron atacados, pero nadie pudo apagar el fuego en sus vidas. Eran encendidos, eran gente avivada, eran gente apasionada. Por eso hoy tenemos el Evangelio. Así que, incluso, ¿sabes si necesitas una vida avivada? Miremos las reuniones de oración. En algunas iglesias, yo la verdad le diría que no deberían llamarse reuniones de oración, sino reuniones de evasión, porque la gente, la mayoría no va. Hello. Y las llamamos reuniones de oración. Y solamente van unos cuantos. Por eso yo digo que en vez de llamarles reuniones de oración, deberíamos llamarle reuniones de evasión, porque la mayoría no va. Y por eso sabemos que necesitamos un avivamiento. En otras palabras, cuando nuestros intereses terrenales son más importantes para nosotros que las cosas espirituales, la iglesia necesita un avivamiento. Si esa es tu realidad, tú necesitas un avivamiento. Ageo capítulo 1, versículos 9 y 10, la Biblia nos revela que el pueblo estaba empobreciendo porque se había preocupado más por arreglar sus propias casas y habían descuidado la casa de Dios. Por eso les vino lo que les vino. Mateo capítulo 9 habla precisamente de que mucha es la mies, pero pocos son los obreros. Falta de compromiso. Necesitamos un avivamiento. Mi amigo, créame, no necesitamos un nuevo ministro en la iglesia. No necesitamos una nueva estrategia en la iglesia. No necesitamos una nueva forma de hacer las cosas en la iglesia. Lo que necesitamos es regresar a la senda antigua. Lo que necesitamos es un avivamiento en los que ya estamos en la iglesia y en lo que estamos haciendo la iglesia. Diga como el profeta Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. El tiempo se me está acabando a mí para seguir hablando tanto de este tema. Pero iglesia central, iglesia cuadrangular, amados, necesitamos buscar y clamar a Dios por un avivamiento. Dios tiene que dinamitar la estructura de la iglesia, pero eso depende del corazón de cada uno. En Éxodo, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón? La pregunta es: ¿por qué endureció el corazón de Faraón cuando Dios mandó a Moisés para sacar a Israel? Y el Señor me dio la respuesta. Se lo pongo como un ejemplo. El mismo sol que derrite la cera es el mismo sol que endurece el cemento. En otras palabras, la misma voz que le habló a Moisés y lo hizo sensible fue la misma voz que le habló a Faraón, pero se endureció. Porque el detalle no está en la voz, el detalle está en la materia del corazón. El problema no estaba en Dios, el problema estaba en el corazón de Faraón. Mi pregunta es: ¿cómo está tu corazón? Necesitamos un avivamiento. Pregúntate, ¿cómo está? Analiza tu corazón. Si fueras donde el doctor y te hiciera un cardiograma espiritual, ¿qué encontraría en tu corazón? ¿Lo encontraría sano, enfermo? ¿Lo encontraría palpitando correctamente o con dificultades? Necesitamos que nuestro corazón vuelva a apasionarse, a arder por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy terminando. Los avivamientos tienen objetivos espirituales. Y esto es clave. Mire lo que dice Santiago 5:7. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Dice: aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Fíjense, Dios determinó en el territorio de Israel que ocurrieran dos grandes
épocas de lluvia. La primera era en la época de otoño, que es la que se conoce como las lluvias tempranas. Y la segunda, que eran las últimas lluvias, ocurría en primavera y es lo que se conoce como las lluvias tardías. Las lluvias tempranas, las primeras lluvias, eran para ablandar la tierra y que se pudiera sembrar o se pudiera germinar la semilla. Y las últimas lluvias o las lluvias tardías eran entonces para recoger la cosecha, para madurar el fruto y recoger la cosecha. Otra vez, las lluvias tempranas eran para ablandar la tierra y poder sembrar la semilla, que la semilla germinara. Y la lluvia tardía era para madurar el fruto y sacar la cosecha. La primera lluvia fue en el día de Pentecostés. Son dos tiempos. Así como Dios hizo que en Israel hubiera dos tiempos de lluvia, dos épocas de lluvia, la temprana y la tardía, para simbolizar los dos grandes derramamientos del Espíritu Santo. Hay unas grandes lecciones allí. La primera ocurrió en Pentecostés y la última va a ser al final de la historia, lo cual yo creo que estamos al borde de ella. La primera era para ablandar la tierra y por eso el evangelio comenzó a germinar y a crecer por todos lados. Pero la segunda es para madurar el fruto y recoger la cosecha, sacarla de la tierra. ¿Sí entiende el mensaje? La analogía. Este avivamiento que viene va a ser para madurar el fruto. En otras palabras, para que haya genuinas conversiones en la gente que ya está en la iglesia. Porque hay mucha mundanalidad, porque hay mucha liviandad, mucho libertinaje. Estamos viviendo la época de la iglesia de la Odisea, que todo lo que le interesaba era la economía, y si tenía buena economía se consideraba que no tenía necesidad de nada. Sí, pero esa iglesia que tenía mucho dinero, o que su énfasis era la preocupación económica, era una iglesia que había sacado a Jesús de ella. En Apocalipsis 3:20 Jesús está tocando la puerta, pidiéndoles que le abrieran, y le dijo: si abren, yo entro y cenaré con ustedes y ustedes conmigo. El Señor quiere que tú abras la puerta. Él no te la va a romper, Él te va a pedir que la abras, y si la abres, Él entrará y cenará contigo y tú con Él. Eso habla de comunión, de relación, de intimidad con Dios. Entonces, esta lluvia, este derramar que estamos hablando, tiene que ver, número uno, con que madure el fruto, con que la iglesia madure, con que la iglesia se arregle, porque sin santidad nadie verá al Señor. La iglesia tiene que regresar a la senda antigua. Pero número dos, para que estemos en la capacidad de ir a recoger la cosecha, la multitud de perdidos. Y esto es clave, mis amigos, porque si no estamos dispuestos a ir por la cosecha, el avivamiento se apaga, y esto es triste. Entienda cuál es la meta de un avivamiento. Si un avivamiento